Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nerkion Rider. Esta vez os traigo la guía definitiva para luchar contra el frío. Ya ha llegado el frío, ha tardado un poco, parece que otra vez se va, pero bueno, parece que tendremos algunas semanas todavía un poquito cálidas, por lo menos aquí en el sur, pero ya sí que empieza a hacer frío porque ya sales por la mañana y te da una pereza coger la moto, y cuando ya te da pereza coger la moto por la mañana a esa primera hora dices, amigo, voy a pasar frío en la calle. En este vídeo os voy a separar en 3 partes cómo combatir el frío de manera efectiva. Así que vamos a empezar y dentro intro. No os asustéis por la cámara aquí porque no la quiero poner aquí, la quiero poner aquí en este lado derecho como lo tenía en la CBR. Lo que pasa es que estoy esperando a que me instale la cúpula más grande y una vez que la tenga la pondré, porque así pues con el movimiento del manillar lo colocaré de forma que no tenga problemas y que no me choque. Entonces de momento lo he dejado ahí, no os asustéis. Bueno, para dividir el vídeo voy a empezar hablando de el suelo y los factores externos, del estado de la carretera, de cómo tenemos que pilotar en función de cómo está el asfalto. Así que empezando por lo más abajo, hay que tener en cuenta el asfalto y cómo nos lo encontramos en esta época más fría. Los que sois un poco aficionados a la MotoGP, a la Fórmula 1, sabéis que la temperatura del neumático, la temperatura del asfalto es muy importante a la hora del agarre. Es por ello que en invierno, al tener menos incidencia de sol y al tener unas temperaturas más frías, el asfalto nos va a ofrecer en condiciones normales un agarre menor. Así que esto es quizás el primer factor a tener en cuenta cuando salimos en invierno. Además, no es solamente ya una cuestión de temperatura, saludos, sino que además hay mucha más probabilidad de que encontréis escarcha en la carretera, de que una lluvia reciente que haya caído, pues todavía encontréis zonas húmedas que son muy resbaladizas por esas condiciones de frío, que hace que el agua que queda residual en muchas curvas, sobre todo esas típicas curvas, cuando tú vas en una carretera a primera hora de la mañana te vas a encontrar muchas curvas que unas estarán soleadas y otras tendrán sombra. Y esas curvas donde hay una sombra, esas zonas sombreadas, hay que tener mucho cuidado porque ahí se suele quedar ese agua de lluvias anteriores, incluso del propio rocío que cae por la noche, la propia humedad que cae por la noche, se queda ahí condensada, y eso con el frío hace que el asfalto pues pierda muchísimo agarre. Entonces eso es un punto a tener muy en cuenta cuando salimos en moto. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, podemos salir un poco más tarde, de modo que el sol estará más alto y por lo tanto la mayoría de curvas estarán ya secas, estarán ya con una temperatura mayor. Y por otra parte, obviamente, pues si encontramos curvas de este tipo, tomarla con mucha calma y anticiparnos con mucho tiempo a cómo está el asfalto en esa zona. Por supuesto, al final nosotros salimos por disfrute, ¿no? Pero es cierto que hay carreteras que durante esta temporada mejor evitarlas, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido, yo por ejemplo soy de aquí de Granada, que yo coja y que suba a Sierra Nevada. Obviamente, si al final por cualquier motivo tenemos que ir a alguna de estas zonas, tenemos que extremar la precaución, porque al final las zonas de alta montaña son mucho más propensas a hielo, a nieve, hay sal en la carretera que también puede producir una falta de adherencia. Sé que son cosas de sentido común, pero hay gente que esto no lo sabe, así que no está de más hacer énfasis en estos puntos. Ni que decir tiene que obviamente cuando llueve la adherencia del suelo es mucho peor, pero sobre todo es peor en las primeras lluvias. Ahora, después de haber arrastrado una sequía muy importante, que todavía estamos en ella, las primeras gotas de lluvia que caen en la carretera son mortales, porque toda la capa de suciedad, todo el aceite que hay de coches que sueltan aceite, polvillo de los frenos, mil cosas, todo ese tipo de suciedad que hay incrustada entre la carretera, cuando llueve flota. Vosotros sabéis que el aceite suele flotar en el agua, y esto es lo que pasa cuando llueve. Y muchas veces si os fijáis bien, veréis la carretera como unos colores del líquido, como unos líquidos así con unos colores, digamos, tipo arcoiris. Pues eso
es síntoma de que esa carretera está bastante sucia y hay que extremar muchísimo la precaución. De hecho, yo os digo, si sabéis que una carretera estaba sucia y empieza a llover, lo mejor que podéis hacer es parar, porque en ese momento os vais a encontrar con un déficit de adherencia brutal. Mira qué bonito la sierra se ve de aquí. Se ve genial, ojalá nieve más y tengamos una buena temporada de nieve y de snow, que tengo muchas ganas de hacer snow. Bueno, y por supuesto recordar que las líneas cuando llueve resbalan muchísimo más. Al final las líneas, alcantarillas, los puntos de parada en los semáforos, es decir, cuando tú llegas a un semáforo y te paras, ahí tened muchísimo cuidado a la hora de apoyar el pie, porque como sabéis, muchos coches paran ahí y muchos coches sueltan aceite, tienen pérdidas, fugas. En esos puntos con lluvia tenéis que tener mucho cuidado. ¿Suena bien el escape o qué? Bueno, os lo tengo que enseñar. No lo voy a enseñar todavía porque tengo un próximo vídeo preparado cuando me instalen todo en la moto, de todos los extras que lleva esta Tracer 7, y os enseñaré el escape que he puesto. De momento os dejo que lo escuchéis. ¡Buah! Suena increíble. Vamos a continuar con el siguiente punto de la moto. Vamos a continuar con lo que podemos hacer en la moto para combatir el frío. Esto también digo que suena... Son cosas que uno tendría que saber en el mantenimiento básico de su moto. Yo esto lo incluyo en el mantenimiento básico y es comprobar las presiones. Tenéis que comprobar las presiones mucho más frecuentes de lo que creéis. Las presiones pueden variar una barbaridad. Yo llevo sin coger la moto, pues creo que prácticamente una semana y media, 2 semanas, y me bajaron las presiones 0,2, 0,3, más o menos. A esto hay que sumarle que cuando salgamos con las ruedas van a estar frías, por lo tanto la presión va a ser menor. Muy importante, la presión de las ruedas siempre se mide con las ruedas en frío. Nunca midáis la presión de las ruedas después de haber hecho unos cuantos kilómetros, porque las ruedas van a estar bastante calientes y por lo tanto os va a dar una presión más alta de la que realmente tiene la rueda. En vuestro manual de vuestra moto vendrá la presión adecuada a vuestras ruedas. Si no podéis inflarla sin recorrer una distancia importante, venden infladores que se cargan con una batería y que van genial. Le marcan la presión, lo enchufas y te pone la rueda en su punto. Y eso lo podéis hacer en vuestra casa, en el garaje, sin ningún problema. Y siguiendo con las ruedas, pues obviamente hay que tener en cuenta que las ruedas tienen una temperatura de trabajo. Obviamente las ruedas de carretera suelen trabajar a unas temperaturas más bajas, no hace falta que las aceleremos tanto en cuanto a la temperatura. Pero aún así, cuando tú sales con la moto, nada más salir, las ruedas están frías, tienen que coger temperatura. La mejor forma de calentar las ruedas sin complicarnos es tomárnoslo con calma, andar una cantidad importante, rollo unos 15 kilómetros, tomároslo con calma, de verdad. Y para los más pros y atrevidos y la gente que más sabe, como realmente se calientan las ruedas de una moto es acelerando y frenando en línea recta. Al final lo que hacemos es transferir la masa de la moto a una rueda y a otra, y ese exceso de peso con el rozamiento del suelo es lo que produce temperatura. Los que van haciendo S's para calentar ruedas, esto sirve para limpiar ruedas. Vamos a parar aquí un poco, que hay unas vistas espectaculares. Mira allí con la sierra de fondo. Qué cosa más guapa. Además, no solamente la temperatura de la rueda es algo importante cuando hace frío. Tened en cuenta también que vuestro motor os agradecerá que le deis un tiempo a coger temperatura. Al final son cosas que si tú haces si tú tienes todas estas buenas prácticas, son cosas que te van a salir sin pensarlas y van a hacer que tú vayas más seguro y que tu moto sufra menos y que el riesgo de tener un percance sea mucho menor. ¿Qué componentes le podemos poner a la moto o qué extras le podemos poner a la moto para evitar el frío? Pues por ejemplo, tenemos el caso de las cúpulas. Hay gente que no le gustan las cúpulas y entiendo que haya motos en las que las cúpulas no pegan para nada. En ese caso, lo que podéis hacer es optar por poner una cúpula quizás solamente en invierno y luego cojáis en verano o cuando haga más calor y la desmontáis. Otra opción que podemos poner en nuestra moto para las manos son tanto los paramanos que tenemos aquí. En el caso de la Tracer 7 son bastante básicos, pero para mí son suficientes. Y por supuesto los puños calefactables, que son una buena opción para, saludos, para calentar
el guante para calentarnos las manos y de ese modo conservar más calor. Es que es espectacular la vista, es espectacular. Al final se trata de protección aerodinámica, tanto la cúpula como los paramanos o como se llame, estos cortavientos que tenemos aquí en las manos, nos cortarán ese aire frío y ganaremos mucho en temperatura. Obviamente, dependiendo de la moto, hay cosas que no podemos pedir. Obviamente, una moto cuanto más touring, cuanto más ambición tiene en cuanto al viaje, nos va a ofrecer una protección aerodinámica para las piernas también mucho mayor, y eso también nos va a ayudar al frío. Joder, cómo suena con este escape, tío. Es que el Euro 5 actual... Es que el Euro 5 se carga las motos. Es que no. Es que no valen para nada los escapes de serie. Y ahora vamos a hablar de la equipación que podemos tener cada uno de nosotros. Hemos hablado del estado externo, de cómo está la carretera, de lo que podemos tener en la moto para ayudarnos al frío, y vamos a hablar un poco de la equipación, ¿vale? Si invertís en equipación buena de invierno, lo vais a notar muchísimo. Lo vais a notar muchísimo. Mira, os voy a dar un truco, que esto es la primera vez que ya lo he compartido con gente y ha sido útil. Esto lo aprendí en internet con otros vídeos y yo lo traigo. Si alguna vez os ponéis unos guantes que no os abrigan lo suficiente, que habéis equivocado y cogerlo de verano porque pensaba que hacía más calor, los guantes estos típicos de gasolinera que son de plástico, os los ponéis por dentro, rollo soto guante, os dará un pequeño plus de calor que os va a servir muchísimo. Parece una tontería, pero de verdad es una cosa bastante interesante. Os puede salvar en un día de frío que lleváis un guante, pues eso, que no es el adecuado. Si invertís en unos buenos guantes de invierno, que sean antiventiscas, que sean impermeables, que tengan una buena capa semipermeable, es decir, que el guante transpire, porque lo peor que os puede pasar en los pies, lo que puede pasar en las manos es que sudéis, y que ese sudor con el frío hace que se te enfríe aún más la extremidad. Entonces eso entra como en un círculo vicioso de frío y es una mierda. Membranas tipo Gore-Tex, Alpinestar tiene la suya, la Draystar, Dainese tiene la de Dry, que son como copias, aunque parece ser que la que mejor funciona es la Gore-Tex, pero bueno, son membranas que cumplen bastante bien y ya estamos hablando de una gama importante. Alpinestar y Dainese, pagaros toda la promo. He hecho un poco la excepción de los guantes, pero voy a empezar a hablar por la parte de abajo. Las botas. Muy importante tener un calcetín también que sea técnico, es decir, que nos permita movernos con cierta libertad, que no tengamos ningún problema. Mira, voy a parar aquí porque me ha molado el sitio antes y así estoy más a mi rollo. Pasa que vamos a ver que no venga ningún coche. Aquí está, vamos a pararnos aquí. Otro truco, dejar siempre la primera puesta, porque así evitaréis que la moto se mueva, se vaya para atrás, se vaya para adelante. Es un truco muy bueno. Voy a quitar esto, que ahora sí que hace un poquito más de calor. Mira qué vistas, tío. Como siempre los putos cerdos que dejan aquí su mierda. Brutal. Tío, siempre que grabo se me para aquí gente. ¿Qué pasa? ¿Queréis pegatinas? Bueno, yo voy a seguir a mi rollo. Al final los calcetines, la ropa técnica lo que nos permite es tener esa movilidad para lo que estamos practicando, en este caso motociclismo. Entonces esos calcetines tienen una forma precurvada del pie y lo que hacen es pues adaptarse a la movilidad. Aparte, si esa ropa es térmica, lo que nos va a permitir es que se reparta todo el calor, que se reparta el frío en toda la zona que cubre, y de ese modo pues tendremos una sensación de confort aún mayor. Luego, respecto a las botas, como comentaba, lo suyo sería que tengan una membrana semipermeable para que el pie no nos sude en exceso, que transpire, y de esa manera nos evitemos que los pies se nos queden fríos por ese sudor. Yo llevo todo el año una caña alta, porque al final estamos hablando de un nivel de protección mayor que los de caña corta, y además eso también va a hacer que os proteja del frío, porque obviamente cortará el aire y cuanta más zona tenéis cubierta, pues menos frío vais a pasar. Mira, voy a girar la cámara ya que la tengo aquí y así me veis. Ahí está. Intentar ponerlo lo más recta posible, ¿vale? Entonces seguimos, tenemos los pantalones. Tanto los pantalones como la chaqueta en este caso son 4 estaciones. Eso significa, primero,
que suelen tener ventilaciones. Aquí tengo una ventilación y aquí en el pantalón tengo esta rejilla, ¿vale? Son ventilaciones que yo las puedo abrir y me puede entrar aire, de modo que puedo utilizar la chaqueta y el pantalón durante más tiempo en cualquier época del año. De hecho tengo un vídeo, lo que pasa es que no lo he subido, tengo un vídeo de consejos de ropa, pero no lo he subido porque no me ha molado el resultado. No sé si lo subiré, pero bueno, si estáis interesados me lo comentáis de qué tipo de ropas podéis comprar y lo subo, o lo edito o lo hago de nuevo. Aparte de eso, esta ropa suele tener un forro, que es desmontable. Entonces este forro al final es como el típico plumillas que te pones en invierno, ¿no? El típico, bueno, tiene otro nombre, no sé si es plumillas, pero bueno, eso va genial, porque incluso si tenéis una chaqueta de verano, o incluso tenéis una chaqueta de 4 estaciones que tiene demasiadas ventilaciones, que el forro térmico no es suficiente, le quitáis el forro térmico, os ponéis ese plumilla y vais a ganar mucho más abrigo. Yo generalmente creo que son demasiado gordos a veces, entonces están bien pero no transpira lo suficiente. Normalmente lo suyo es el forro que incluye la propia ropa esta de 4 estaciones. Tanto los pantalones como la chaqueta tienen ese forro. Y otra cosa que tiene muy guay, que no sé si se verá, es que tanto el pantalón como la chaqueta tienen una zona de conexión. Eso hará que no se nos meta el aire frío por aquí de atrás, que es que da un gusto, es muy gustoso, cuando te haces así y te da todo el aire frío por la espalda. Entonces, aparte de evitar que nos entre el frío por ahí, vamos a ganar un plus de seguridad, porque en el caso de que nos caigamos, ese arrastrón no nos va a levantar tanto la chaqueta, ¿vale? Esto nos va a mantener mucho más esa conexión entre chaqueta y pantalón. De hecho, lo guay que tienen estas chaquetas, estos pantalones, es que suelen traer una cremallera que tú puedes coser en otro pantalón para que sea compatible con esa chaqueta. Respecto a la ropa que tengo debajo de la chaqueta, tengo una camiseta térmica de Majes, de su tienda Power Willy. ¿Por qué térmica? Como he dicho antes, para mantener ese reparto de temperatura en el cuerpo, para que transpire, para que mi sudor se vaya de la mejor manera y de esa forma pues evitar sudar, que el sudor es muy malo para el frío. Cuando se enfría el sudor empezamos a tener mucho más frío. Y encima me he puesto una camiseta que no es lo suyo, realmente lo suyo sería tener encima otra técnica térmica, pero bueno, me he puesto una camiseta normal porque hoy hacía un poco más de frío. Yo no soy muy friolero, normalmente voy con la camiseta térmica, pero bueno, hoy hacía un plus más de frío, me la he puesto y ya está. Y si seguimos, al final tenemos lo que son las bragas, ¿vale? Y las bragas estas del cuello, los buff, como lo queráis llamar, yo me las suelo poner doble, pero me las pongo de la siguiente forma. Os voy a enseñar un truco. Voy a enseñar mi truco, que lo mismo no es ni truco ni es nada. Lo primero que hago es ponerme la braga así, de modo que me cubro la boca, me cojo parte de la cabeza, y a la hora de ponerme el casco me va a bajar la braga lo justo para que me cubra y me haga me haga la parte del cuello más hermética, y de esa manera pasar menos frío. Entonces yo simplemente cojo el casco ahora, me lo pongo y, como veis, se me ha quedado la braga metida por dentro. Pues mira, yo creo que es muy buena oportunidad de poner una pegatina, puesto que aquí se nota que viene gente. Bueno, no es mal sitio, ¿no?, para poner una pegata, ¿o qué? Pero no voy a poner una pegata pro, porque las pro, que las tengo por aquí, tienen un QR, y aquí tengo las pegatas antiguas. Y bueno, aquí como no tiene pinta tampoco de que haya mucha gente, voy a poner una de estas. Y bueno, aquí toda la promo, todo el spam. Joder, qué maravilla. Bueno, y por último, que me acabo de acordar, si se os empaña el casco es porque no conocéis el pinlock, que el pinlock es una membrana que se coloca, es una especie de panelito que se coloca en la visera, y lo que hace es dejar una capa de aire entre la visera y ese panel que ponemos, de modo que no se empaña, ¿vale?, con el frío. Y es una opción, vamos, totalmente necesaria cuando ya empieza a hacer un poco de frío, que con nada se nos va a empañar el casco. Bueno, chicos, que sepáis que aún así hay muchas más cosas que pueden ser útiles para el frío. Venden, por ejemplo, unos chalecos estos que tienen una batería, que tienen una resistencia y dan calor.
Son cosas también para gente mucho más friolera, incluso los guantes esos que tienen una batería que le das y tienes como 3 o 4 horas de calor, pero bueno, yo prefiero los puños calefactables porque eso no se le acaba nunca la batería. Y como digo, seguramente me estaré dejando cosas, habrá otros consejos que me gustaría que dejarais en los comentarios. Y nada, deciros que tengo muchas ganas de seguir trayendo vídeos, que estoy súper motivado porque he visto que había unos cuantos vídeos que os han molado bastante. Así que como siempre os invito a que os suscribáis, a que le deis a me gusta si os molan este tipo de vídeos y que nos vemos en el próximo raid.